esta tarde a una charla de un interés, indudable, un interés enorme. No es que yo sepa una cuestión de una actualidad rabiosa, porque yo tengo alguna noticia de haber leído algún artículo en los años 80 ya, pero bueno, con el paso del tiempo, pues la introducción de las nuevas tecnologías, sobre todo en la escuela, porque a los mayores ya tenemos todo el pescado vendido, pero los niños son, digamos, las primeras, no decir víctimas, no quiero exagerar, pero bueno. Hay una corriente de pensamiento que se plantea la necesidad de enseñar a escribir, la necesidad de escribir manualmente, con la mano y un instrumento de escritura. ¿Y qué importancia tiene que tener esta enseñanza y este aprendizaje en el currículum de la enseñanza reglada, por ejemplo? A esto, en nuestros últimos años, se ha añadido otra cuestión muy importante, que es la irrupción de la inteligencia artificial. Si antes eran ordenadores un poquito tontos, hacían 4 cosillas, ahora es la inteligencia artificial que está para transformarnos como personas, vamos a hacer otra clase de cosas. No es mi función ahora empezar a disertar sobre estos temas y por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Lógicamente hay argumentos de la utilidad. ¿Para qué vamos a seguir enseñando a escribir? Y por lo tanto, el profesor doctor José Eugenio Ortega Ruano, que es doctor en Filosofía y Letras y es profesor titular del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud del Autónoma. Es la persona más indicada y digamos que va a desarrollar este tema. Y bueno, pues sin más vamos a continuar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, porque es un tema, digamos, apasionante y habría que haberlo programado antes, creo yo. Pero bueno, está muy bien la ocasión. Gracias a ustedes. Gracias por la presentación y bueno, ya tienen mi nombre ahí. Soy José Eugenio Ortega, profesor de psicobiología, y desde hace tiempo me dedico al estudio de la escritura por razones que luego aclararé. Bien, tienen mi dirección abajo, la dirección de correo electrónico, por si en algún momento, si no les aburre demasiado la charla, pues necesitan alguna información adicional, pues pueden escribirme sin ningún tipo de dificultad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es distinguir entre lo que es escritura manual y escritura digital. Escritura manual es aquella en la que al movimiento de la mano le corresponde un trazo distintivo para cada letra. Entonces da lo mismo que hagamos la escritura manual con un lápiz en papel o, por ejemplo, con el dedo en la pantalla de un móvil, siempre y cuando el movimiento sea el que luego conocemos como una letra, etcétera. Con lo cual tendríamos el mismo tipo de escritura con distintos soportes, la pizarra, el papel, una pantalla táctil como la de un teléfono móvil, en la cual pueda sencillamente realizar un movimiento diferente para cada letra. Si yo hago en esta pantalla, hago esto es escritura manual, con independencia de que haya utilizado un soporte digital. Entonces, y luego lo puedo almacenar digitalmente, pero sigue siendo la escritura manual que estamos viendo. Y en cambio, escritura digital es aquella en la que realizamos el mismo movimiento para todas las letras. Por ejemplo, un teclado de una máquina de escribir clásica, o puede ser también, por ejemplo, un teclado táctil en el cual lo único que hagamos sea mover el dedo e ir pulsando el mismo movimiento para las distintas letras. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Bien, luego también tenemos que distinguir el tipo de letra. La letra que llamamos, cursiva o enlazada, digamos, es aquella en la que cada letra va unida por enlaces con la letra anterior y la letra posterior, o bien la no enlazada, letras de imprenta, de molde, etcétera, que es en la jerga, digamos, de la pedagogía recibe el nombre de script, que es un término que no significa nada, tomado del francés, bueno, no significa exactamente lo que se pretende, que es aquella letra suelta. Bueno, ahora veremos algún ejemplo. Bien, entonces se ha planteado el debate de hasta qué punto es necesario escribir, y uno encuentra, por ejemplo, en Internet páginas como esta que vemos ahí,
escribir a mano es del siglo pasado y se razona diciendo que, eso he copiado literalmente, la caligrafía ya no aporta especialmente nada desde un punto de vista práctico. Es decir, la idea es hasta qué punto podemos defender o estar de acuerdo con esta posición. Hay otros argumentos, a mí me gusta el argumento Mafalda, llamado así en homenaje a Quino, obviamente, en el cual la profesora está, no tengo la viñeta por respetar los derechos de autor, pero nos lo imaginamos, la profesora está en la pizarra escribiendo en letra cursiva: mi mamá me mima, mi mamá me ama, y entonces Mafalda se acerca a la felicidad, le dice eso, que tiene una madre que se preocupa mucho y tal y cual, pero que por favor les enseñe cosas interesantes. Entonces a eso vamos. Si la escritura es útil o es inútil, como decía la página anterior, o como dice Mafalda, si realmente ya la escritura no sirve para nada y es sencillamente un residuo del pasado. Bien, pues entonces vamos a plantear en primer lugar cómo se está enseñando a escribir precisamente aquí en la Comunidad de Madrid. Bien, en primer lugar vamos a hablar de educación infantil y educación primaria. En la educación infantil está claro, las distintas leyes que hemos tenido han planteado siempre una iniciación o una introducción a la lectoescritura. Decían que en la etapa de educación infantil debería iniciarse. Bien, eso cambia mucho, luego en cada comunidad autónoma hace su versión particular y desarrolla de distinta forma los decretos o órdenes de las comunidades que se entiende por iniciación. Y por ejemplo veremos que la Comunidad de Madrid entiende por iniciación toda la lectura y toda la escritura, sin matices. Ahora veremos cómo. Luego también hay que plantearse si no estaríamos haciendo un énfasis excesivo en la lectura y escritura, dejando de lado otras enseñanzas en educación infantil. Y por último veremos si es posible que todos los niños y niñas aprendan a escribir en educación infantil, es decir, si todos han alcanzado el nivel de maduración motriz necesario para trazar las letras. Y luego veremos también qué ocurre en la enseñanza primaria. Bien, entonces lo que decía, el desarrollo curricular en la Comunidad de Madrid. Al acabar la enseñanza infantil, y esto está copiado al pie de la letra del decreto, en la lectura dice: los niños deben reconocer las grafías, leer letras, sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos, es decir, todo. Ya deben acabar educación infantil leyendo. Y lo mismo escribir letras, sílabas, palabras y oraciones, escribir los acentos en las palabras. Esto es imposible. O sea, que en educación infantil sepan escribir acentos es como pedirles que corran los 100 metros en 11 segundos. Es lo mismo, o sea, nada. Y realizar copias sencillas y dictados de palabras. Bien, esto es lo que pide la Comunidad de Madrid para la enseñanza infantil. Y lógicamente, pues, eso hace que desde el principio los niños, por ejemplo, esto es un colegio cualquiera de Madrid, ya a los 3 años, en infantil 3 ya tienen que adquirir una serie de libros como estos, por ejemplo, Cachalote, lectoescritura, iniciación, mayúsculas Anaya o mis trazos o algo así. Es decir, con distinto énfasis en la grafomotricidad, etcétera, pero en infantil 3 años, cuando algunos niños y niñas no han cumplido todavía los 3 años, que pueden tener 2 años y 10 meses, ya están cargados de libros de fichas, así, en los cuales tienen que estar haciendo trazos, y eso significa, por ejemplo, que se pasan la mayor parte del tiempo sentados en unas mesas que son redondas, pero en las cuales no hay ningún tipo de interacción entre los miembros del grupo, sino que básicamente lo que hacen es rellenar cuadernos, rellenar fichas, rellenar no sé qué, a los 3, a los 4 y a los 5 años. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que hay algunos niños y algunas niñas que escriben, como vemos ahí arriba, con una caligrafía impresionante, y eso no es un caso raro. Se da con bastante frecuencia letras formadas, esto es la escritura que decíamos cursiva, bien enlazada, siguiendo los cánones, etcétera, y encontramos también en el mismo curso, son 2 niñas del mismo grupo, encontramos por ejemplo la que difícilmente puede controlar el trazo, el tamaño de la letra, etcétera.
Las dos han acabado infantil 5 años, las dos van a empezar primero de primaria y una ya se puede decir que ha adquirido la escritura cursiva y la otra pues no. ¿Cuál es el problema? Que esta segunda niña no va a recibir, como veremos, no va a recibir en primaria la atención necesaria y posiblemente se quede estancada o tenga que repetir curso como efectivamente tuvo que repetir. La familia me autorizó a presentar los datos y a contarlo y así lo digo. Bien, a todo esto ya entramos en primaria y en primaria la primera nos encontramos un fenómeno muy particular que es, yo lo llamo ya la desbandada. O sea, los niños y niñas huyen de la cursiva, pues es al grito de tonto el último, prácticamente, de manera que en primero y segundo todavía hay escritura cursiva, pero tercero, cuarto y ya al llegar a sexto no digamos, son una minoría aquellos que conservan la escritura cursiva. Entonces esto es contradictorio, porque si estamos enseñando una escritura que es, digamos, más compleja desde el punto de vista motor, etcétera, si es compleja y tal, ¿por qué aceptamos que se cambie así por iniciativa personal y se adquiere entonces, esto es una segunda enseñanza de la escritura, solo que en este caso es autodidacta? Entonces tenemos, por ejemplo, la escritura de 5 niñas de quinto de primaria, entonces 4 de ellas han adquirido por su cuenta una escritura de tipo script, o sea, la letra suelta, y una se mantiene con la cursiva, digamos, que le han enseñado. Entonces esto es un derroche. Si al final vamos a aceptar este tipo de escritura, lo más inteligente sería empezar con él desde el principio. Empezar en infantil con esto, pero empezar enseñando esta escritura que requiere un mayor dominio para luego hacer esto, pues es como enseñar a conducir un Ferrari y luego darle un SEAT 600. Pues para eso empezamos con el SEAT 600, ganamos tiempo y podemos dedicarlo a otras actividades también necesarias en educación infantil. Entonces todo esto ocurre en colegios públicos, en colegios privados, digamos, delante de los ojos del profesorado, de las familias, etcétera, y nadie le da ninguna importancia. Entonces, desde el punto de vista de la economía de recursos, todo esto sobra. Una de dos, o enseñamos directamente la letra suelta, esta de aquí, que es más sencilla, etcétera, porque como no hay que hacer enlaces, pues entonces es trazar cada letra por separado y ya está. O bien insistimos y decimos, por ejemplo, que en toda la primaria se mantiene, como política del colegio, se mantiene la letra cursiva, la letra enlazada. Pero es una decisión que debe, como veremos, debe tomar el colegio. Pero no puede ser que por propia iniciativa, en tercero, en cuarto, quinto, pues digan, yo ahora todo esto que me había costado tanto y tal, lo dejo porque es la escritura de los pequeños. Abandono este tipo de letra porque es la de los pequeños. Yo voy a la de los mayores, que es esta. Y así, sin más. Bien, otro factor que influye en la falta de importancia que tiene la escritura en primaria es precisamente las pruebas por las que tienen que pasar, a las que someten los estudiantes. Por ejemplo, esto es la evaluación que han pasado, la evaluación del Ministerio de sexto de primaria, que al final las van a retirar, pero en la cual se podía sacar notable sin haber escrito una sola palabra, a base de círculos, flechas, enlaces, etcétera. Y cuando había palabras, esto es el examen de ciencias de la evaluación del Ministerio de este curso, cuando había palabras, como vemos, tampoco había mucho que comentar. Esto es debido a que, y entonces para que ni siquiera se equivoquen, les dicen qué palabra tienen que poner, mayor, menor, igual. No vaya a ser que pongan mejor, que la densidad de la comida es mejor que la del agua. No, ya les dicen que tienen que elegir entre mayor, menor, igual y escribirlo ahí. Es decir, que el nivel de exigencias, digamos, respecto a la escritura es bastante bajo, porque tal como estaba, por ejemplo, tal como se realizó la evaluación final de educación primaria, en ciencias, en matemáticas, etcétera, podía aprobarse perfectamente, podía sacarse notable sin haber escrito una sola palabra. Ya si escribía sacaba sobresaliente, pero no hacía falta. Entonces eso hace, por ejemplo, que lógicamente a la escritura se le dé poca importancia. Si luego el tipo de exámenes van a ser esto que vemos. Y ya la prueba definitiva de la poca importancia que tiene la escritura en primaria
en comparación con todo el esfuerzo que se hizo en educación infantil, la tenemos aquí. Estas son las famosas pruebas de destrezas y conocimientos indispensables de la Comunidad de Madrid, que ha venido aplicando desde el año 2005 y que dejó de aplicar este curso, sencillamente porque ya el Ministerio había introducido la reválida, o como se quiera llamar. No era una reválida, pero la prueba de sexto de primaria. Esta es la de mayo de 2015, la última que se ha pasado, de la cual hay datos. Si nos fijamos, el propio Ministerio, la propia Comunidad de Madrid indica que la finalidad de esta prueba era comprobar el nivel de conocimientos y destrezas necesarios para pasar a la secundaria. Es decir, en la evaluación de la escritura, por ejemplo, lo que se quería comprobar es si se tenía un nivel de escritura suficiente para abordar con éxito la enseñanza secundaria. Está claramente ahí, lo he subrayado yo, pero el texto es el de la Comunidad de Madrid. Bien, entonces uno esperaría aquí encontrar una prueba realmente donde se midiera el nivel de escritura que va a encontrar, digamos, que necesita un estudiante o una estudiante para, primero de la ESO. Bueno, pues los resultados que nos da la Comunidad de Madrid pues son bastante esperanzadores, porque nos dice, por ejemplo, que en el 2014, esta es una tabla, luego la completaremos, pues el 94,2% aprobaban la prueba de escritura, un nivel muy alto. Si nos fijamos con más detalle, empiezan a aparecer problemas, porque, por ejemplo, en el año 2009 aprobaban lengua, que comprendía una prueba de lectura y otra de escritura, el 72% de los y las escolares. Bien, y sin embargo, al año siguiente, en el 2010, el 92,8%. ¿Cómo es posible que en un año haya un 20% más, del 72 al 92? ¿Cómo es posible un cambio tan brusco? Los alumnos del 2009 eran especialmente torpes y los del 2010 especialmente brillantes, y esa tendencia se ha mantenido. Entonces, si miramos el tipo de pruebas de la Comunidad de Madrid, podemos encontrar una primera respuesta. Este fue el dictado de sexto curso. La escritura se medía únicamente por un dictado, que, como vemos, los asteriscos representan las pautas que había que hacer obligatoriamente. Entonces había el dictado. Bueno, en el caso de los nombres como Gagarin o Valentina Tereskova, se les decía cómo escribirlo. O sea, no entraba en la dificultad de la prueba. Bueno, en cualquier caso vemos que el dictado de sexto curso del 2009, 72% de aprobados, tenía 121 palabras y 31 pausas. Bien, entonces parece que estos resultados no debieron gustar a la Comunidad de Madrid, porque a continuación, el año siguiente, ya no es un dictado con unos párrafos largos, etcétera, sino que son unas frases, como vemos ahí, frases, 67 palabras en total. Es decir, pasamos de 120 y tantas, pasamos a 67, y pasamos de un 72% de aprobados a un 92%. Entonces, pues esto le debió gustar, porque a partir de ahí todos los dictados han sido de ese tipo. El último que tenemos aquí, el 2015, pues frases tan necesarias como saber, por ejemplo, que uno puede merendar un bocadillo de queso manchego con chorizo, o por ejemplo el beso al horno, con patatas al horno, etcétera. Entonces, un total de 56 palabras en 5 frases, con las pausas necesarias, etcétera. Bien, entonces esto dio unos resultados espléndidos. Los vemos ahí. La nota media en la prueba de dictado fue 8,04 y un poco más baja en comprensión en el año 2015. Bien, entonces el máximo 10 y el mínimo, la media 7,16 en cuanto a aciertos. Eso es matemáticas. Pero en lengua tenemos esto, tenemos una media de 8,04 y ahí vemos los resultados. Bien, entonces habíamos dicho que esta prueba la aprobaban. Vamos a conclusiones de la Comunidad de Madrid. En lengua, los alumnos obtienen, subrayado mío, excelentes resultados, con una media de notable en los últimos 5 años, y tan solo el 6,3% del total no consiguen superar la prueba.
Es decir, cuando nosotros les pedimos que copien, ¿has merendado alguna vez un bocadillo de queso manchego? Pues tenemos la garantía de que el 93,7% son capaces de copiar ese dictado. Y con eso ya los lanzamos a la secundaria. Con eso ya sabemos que saben escribir estas frases, les ponemos en la secundaria, por ejemplo, les decimos que la cola de los peces son heterocercas, o hablamos de organismos con nutrición autótrofa, etc. Entonces, en base a esto. Luego, la Comunidad de Madrid sigue diciendo la nota media en lengua es de 8 puntos, lo que consolida los buenos resultados de los alumnos en esta materia. Evidentemente hay que estar contentos, hay que estar de acuerdo con los resultados son excelentes, porque si no se consiguieran estos resultados con la prueba que hemos visto, la situación sería para preocuparse muy seriamente. Si con este dictado los alumnos no obtienen excelentes resultados. Entonces, lógicamente nos está indicando que la Comunidad de Madrid está jugando con cartas trucadas. Está poniendo unas pruebas muy sencillas para luego decir que los resultados son excelentes y que a partir de ahí el fracaso de la secundaria es todo el discurso que conocemos, que va desde las hormonas a la falta de atención, lo que sea y tal. Pero en el fondo todo esto es un engaño a las familias, porque le están diciendo que su hija, su hijo está obteniendo una puntuación excelente, que está obteniendo una puntuación de 8 en dictado y tal, cuando se basa en lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué sirve este dictado para evaluar los conocimientos necesarios en la secundaria? Para nada, no sirve de nada. Entonces, supone un engaño porque, claro, ni los colegios obtienen una información útil de estos resultados. El que un colegio tenga un 90 y tantos % de aprobados frente a otro que tenga 80 y tantos, pues puede indicarles algo, pero son siempre notas muy altas y desde luego no les sirve a las familias. Entonces, ¿para qué sirve? Pues lo único que ha servido es para hacer ranking de colegios, donde lógicamente si un colegio obtiene 98% de aprobados y otro solo tiene 88, pues los puedes ordenar y puedes tener entonces los mejores, los menos tal, pero ni ese 98 ni ese 88% son de ninguna utilidad desde el punto de vista de la educación. ¿Qué haces si tus alumnos tienen un 98% aprobados? No hagas nada. ¿Para qué? Si ya es difícil mejorar. Bien, pues esto es lo que ocurre en la enseñanza primaria. Bien, a pesar de todo, si en vez de fijarnos en las estadísticas, etcétera, vamos a un colegio y pasamos una prueba, pues podemos encontrar este tipo de resultados. Aquí tenemos un trabajo que hice en un colegio, de primero a sexto, toda la primaria, donde les pasaba una prueba muy sencilla, una prueba de fluidez, que consistía en copiar durante un minuto una frase de 30 letras. Y entonces contar el número de letras que se habían conseguido escribir durante un minuto. Eso era todo. Y entonces, a continuación, le pedí a la profesora, que sin saber los resultados de esto, las profesoras juzgaran si el alumno tenía buenos resultados, su rendimiento académico era alto, etc. Este colegio era un colegio, digamos, de un nivel cultural, sobre todo de las familias, medio alto. Y entonces, por ejemplo, pues lo normal era obtener puntuaciones de 4 y de 5, es decir, notables o por encima. Bueno, pero en cualquier caso vemos aquí que existe una diferencia clara en casi todos los cursos entre los alumnos que escriben, digamos, en la velocidad. El histograma representa el número de letras escritas en un minuto. Vemos, por ejemplo, que la media de primero son unas 40 letras, todo esto hecho en febrero o marzo, ya en el segundo trimestre, unas 60 letras en segundo, llega a 90 en tercero, y esto es un salto importante que luego comentaremos, la diferencia entre los 40, 60 y los 90, que nos indica que se está automatizando la escritura, y luego vemos ya los valores de cuarto, quinto y sexto. Entonces, en todos los cursos hay unas diferencias, y entonces esto nos está indicando que la fluidez valorada por una persona ajena al colegio, en este caso yo mismo, digamos, pues tenía una relación con la imagen que tenía la profesora y la valoración que hacía sobre el rendimiento académico.
Entonces, bueno, hasta aquí podemos decir hay un elemento objetivo, número de letras y tal, y luego lo otro es una valoración subjetiva. Bien, lo repetí con otro tipo de pruebas. Lo que hice fue estudiar la escritura de todos los alumnos, 172, pues tenían una escritura, digamos, media para lo que es el nivel de escritura actual. Tenían una escritura sin problemas. Y había 32 que desde mi punto de vista, en los de primero a sexto, tenían escrituras problemáticas, escrituras con dificultades. Bueno, pues esto guardaba una relación con la velocidad rápida para todos los cursos de primero a sexto. Vemos que había 24 letras por minuto de diferencia. Quien tiene mala letra también tiene poca fluidez. Y también había una diferencia en el rendimiento que juzgaban las profesoras. Una media casi de 4, prácticamente para los que no tienen problemas de escritura, y de 3 para... Son notas altas en cualquier caso, porque insisto, este colegio no representaba la media de colegios de Madrid. Entonces, bueno, hasta aquí sigue siendo otra vez el juicio de la profesora frente a unos criterios externos. Entonces, la única forma sería tener datos fiables y, digamos, como los que puede dar la prueba que antes he criticado. Entonces, es una prueba que no, ya digo, que no tiene un valor, pero sí nos sirve por una cosa. Aunque las medias sean altas, la diferencia entre las medias, entre los porcentajes, sí la podemos utilizar. Entonces, lo que hice durante un curso fue pasar una prueba de velocidad de escritura, sencillamente fluidez, la prueba de 1 minuto, y comparar con las notas que sacaban en 2 años, en 2014 y 2015, en los conocimientos y destrezas indispensables, lengua, cultura y matemáticas. Bien. La idea era, si la fluidez de la escritura ayuda, digamos, a no hacer el examen, porque son exámenes en que se utilizan, no se necesitan muchos recursos de escritura, pero si han aprendido a escribir bien, posiblemente estudien mejor, organicen mejor el pensamiento, etcétera, y eso se podría reflejar incluso en los exámenes de matemáticas, en los cuales se suele escribir bastante poco. Entonces, esto fue lo que encontré. En sexto, la velocidad, la mediana de la escritura, estaba en 126 letras por minuto. Entonces, estudié todos los alumnos que tenían más de 126 letras por minuto, que eran un total de 32, y luego los que escribían menos de 126 letras, que en cualquier caso es una velocidad alta, debido a las características del colegio. Y se encontraba lo siguiente: la media 8,81, cuando los que escribían con más fluidez, y 7,97 para los que escribían con menos fluidez. Es decir, 0,8, prácticamente 0,84 de diferencia en función de la fluidez de la escritura. Bien. Podríamos pensar que en lengua, que al fin y al cabo se escribe, los resultados sean coherentes, es decir, con independencia de que esta media esté inflada, y esta también lo está, pero la diferencia entre ellas no tiene por qué estarlo. Es decir, que incluso una mala prueba nos puede permitir utilizar con prudencia los resultados. No es contradictorio. Antes he dicho que esta prueba no sirve, pero ahora estoy diciendo que para algo sí puede servir. Pero vamos a matemáticas. En matemáticas se escribe poco, aunque hay que organizar el espacio gráfico, etcétera, hay que representar los datos, pero no hay una sobrecarga de escritura, es más bien otro tipo de problemas. Es decir, el que uno escriba 126 letras o que escriba 100 no tendría por qué influir en cómo se resuelve, cómo se contesta a un examen de matemáticas, donde únicamente se escriben unos cuantos números, unas rectas, etcétera. Bueno, pues ¿qué encontrábamos? Pues que había una diferencia de más de 1 punto entre las alumnas y alumnos con mayor fluidez de escritura y los que tenían menos fluidez. Insisto, una fluidez que no es necesaria para hacer el examen, para rellenar la hoja que tuvieran con los problemas. Bien. Sin embargo, ya nos está indicando esta diferencia, con lo cual sí vemos, aquí vemos que con independencia de la poca importancia que se le está dando a la escritura, sí está influyendo en los resultados. Entonces, si se pudieran hacer unos estudios más amplios, si se hicieran estudios más amplios en distintos colegios y, digamos, utilizando un número mayor de pruebas, veríamos que sí están influyendo los resultados, encontraremos posiblemente, y que en primaria,
en la enseñanza primaria, diga lo que hay a la Comunidad de Madrid, ya están apareciendo las diferencias y ya, digamos, se está incubando el fracaso escolar, que es a lo que quiero, es decir, que no es algo que venga de la secundaria, sino que en parte ya está en la primaria. Como no hay datos de escritura, no hay investigación sobre este tema, esto no pasa de ser una intuición. En cualquier caso, sí sabemos, no de la escritura, pero sí sabemos qué ocurre con la lectura. Este año el ministro está muy contento porque por fin, en vez de estar justo por debajo de la media, estamos justo por encima de la media. No hemos cambiado nada, 7 puntos sobre prácticamente 500, pero como los otros han bajado, nosotros ahora estamos por encima. Entonces el ministro, muy entusiasmado, decía que eso es tal, decía que eso era el trabajo de los profesores por primera vez. Simplemente noto el aumento de variabilidad en la desviación típica, es muy significativo, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Necesitaría alguna explicación. Sí, pero tendría que, claro, significa que una medida de la calidad. No, que digamos que mientras que los que lo hacen bien tienen poca variabilidad porque están muy cerca del techo, los que lo hacen mal pueden bajar mucho más. Es decir, ese es el problema de hacer un ejercicio, de hacer una evaluación que en realidad no puede medir, que tiene un efecto techo inmediato y que en realidad solo es sensible a las grandes diferencias que se pueden dar en algunos escolares. Entonces, claro, ahí lo que estamos viendo es que si con una media de 8 hay poco, no, llegas a 10 y punto, pero con 7 puedes bajar hasta 0. Entonces, claro, la variabilidad es mucho mayor cuando se presentan dificultades, pero eso es mayor en lengua, que era un examen relativamente sencillo, y tal, hay pocas diferencias en las desviaciones típicas, un poquito más en cultura, en la prueba de cultura, y mucho mayor en matemáticas. Eso lo que está indicando es que quienes tienen dificultades en matemáticas pueden ser mucho más severas las dificultades que las que se dan en lectura y escritura. Pero para contestar eso habría que hacer una prueba que realmente no tuviera un efecto techo tan marcado, porque claro, si el 94% aprueban, la variabilidad de los que aprueban es pequeña. Solo en el 6% que suspende, que no alcanza el nivel, son los que, digamos, bajan la media por un lado, pero también aumentan la desviación típica. De todas formas, es muy interesante el comentario porque es algo que habrá que tener en consideración. Bien, decía entonces que estos resultados son de escritura y ahí no tenemos ningún elemento externo de comparación, pero sí lo tenemos en lectura. Entonces, en lectura estamos en este momento en la media de los países de la OCDE. Hay más o menos. Punto arriba, punto abajo, estamos un poco por encima de la media. Bien. Estos resultados son de PISA, con alumnos y alumnas de 15 años. ¿Qué ocurre en primaria? Pues hay una prueba prácticamente desconocida, que es el PIRLS, una prueba de lectura que se pasa en cuarto curso de primaria. Bueno, pues los resultados de PISA reproducen exactamente los resultados del PIRLS. Es decir, lo bueno y lo malo que se evalúa en PISA ya se está evaluando de la misma manera en cuarto de primaria. Entonces, eso es preocupante porque si nos quedamos con los resultados de PISA, el margen de actuación es pequeño, 15 años. Pero si utilizamos los resultados del PIRLS, estamos hablando de cuarto de primaria. Habría un margen de actuación, como lo habría con la evaluación de la Comunidad de Madrid, si no fuera tan tramposa. Es decir, si fuera una evaluación seria, se le podría decir a las familias, tiene que trabajar estos aspectos, se necesita, pero no se dice, y entonces nos encontramos con ese resultado. Bien, pues esta es la situación. Entonces, lo que quiero plantear precisamente es la importancia que tiene la escritura. Y aquí voy a hacer lo contrario de lo que hacemos en las clases los profesores. Normalmente decimos, por ejemplo, en psicobiología, decimos, el cerebro actúa de esta manera durante este proceso, se activan estas zonas y tal y cual. El punto de la consideración que voy a introducir es justo al revés. En vez de preguntarnos qué hace el cerebro durante la escritura, lo que vamos a preguntarnos es qué hace la escritura por el cerebro. Es decir, en qué contribuye
porque creo que si hay alguna utilidad de la escritura es precisamente su incidencia en el desarrollo cerebral. Entonces eso es lo que voy a plantear y lo que voy a intentar responder. Entonces, nuevamente la escritura es la cenicienta y muchos de los argumentos que voy a tener que utilizar se basan en la lectura. Luego veremos que hay una interdependencia entre lectura y escritura, pero en muchos casos nos centraremos en la lectura porque es aquello en lo que se ha hecho más investigación desde el punto de vista del cerebro. También señalar que lectura y escritura no son necesariamente el mismo proceso. Cuando hablamos de lectoescritura, eso es el método de enseñanza, la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, pero hay una serie de argumentos que nos indican que no son necesariamente el mismo proceso. Por ejemplo, se puede aprender a leer y no se puede enseñar a leer y no a escribir. Eso ha sido la práctica habitual en algunos países, por ejemplo en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, tanto hablamos, ya desde el siglo XVIII había una alfabetización casi completa para la lectura. ¿Por qué? Porque la Iglesia obligaba a leer la Biblia. Y por lo tanto, para ser feligrés, para poderse casar, etcétera, para poder tener algunos trabajos, había que leer. La población sueca y finlandesa estaba alfabetizada desde el siglo XVIII, pero no sabían escribir, porque sí se consideraba peligroso que las clases, los campesinos, los trabajadores, etcétera, escribieran. No va a ser que tuvieran malas ideas. Entonces, históricamente se ha visto. Luego vamos a ver también que son procesos que pueden, separarse, por ejemplo, y que una lesión puede afectar a la lectura y no a la escritura, etc. Bueno, pues entonces, mi punto de partida es el siguiente. La especie, el Homo sapiens, tiene una antigüedad de unos 200.000 años, pero nuestro género, el género Homo, tiene 2,5 millones. Entonces ha habido una serie de cosas que han dejado una huella en el cerebro, una serie de actividades. Claramente, sin entrar en el debate de hasta qué punto es innato, hay mecanismos tal, el lenguaje hablado, es evidente que se adquiere con una facilidad de una forma casi universal y nos hace pensar que hay mecanismos neurales especializados. El tipo de especialización ya es distinto, es motivo de discusión, pero nadie discute que de alguna manera estamos preparados para hablar y para escuchar, para oír el lenguaje. De la misma forma también tenemos mecanismos neurales para el reconocimiento de caras. Los primates somos especies sociales en las cuales es importante reconocer si un organismo es de tu propia especie, para reproducirte, por ejemplo, si también quién es, el reconocer la identidad, distinguir al macho alfa de los otros, y también, por último, reconocer la emoción que está expresando. Si ese macho alfa que se te acerca viene con buenas o con malas intenciones. Entonces hay neuronas que responden, ahora veremos, responden a las caras y tal. Y lo tercero, lo que más me interesa es el uso de herramientas. Cuando hace 2,5 millones de años el Homo habilis empezó a machacar una piedra con otra, fue dejando una huella en el cerebro. Y fue dejando esa huella aumentó cuando hace unos 500.000 años el Heidelberg empezó a tallar las piedras con esta simetría que hemos visto en las fotos, en los museos, etcétera. La cultura chilense, o modo 2, en la cual se cogía la piedra y se daba una forma perfecta, tallando, etcétera, lo cual exigía una programación, una secuenciación, etcétera, una planificación que no estaba al alcance del Homo habilis. Ya ha habido un incremento cerebral, etcétera. Bien, en cambio, la lectura y la escritura y el cálculo son habilidades de aparición muy recientes. 5.000 años o 6.000 para la lectura y la escritura, es decir, para la utilización de letras o símbolos. Entonces, no hay huella cerebral para la lectura y para la escritura, con lo cual hay que adquirirla en el curso del desarrollo. Cosa que no tenemos que hacer, por ejemplo, con el lenguaje. El lenguaje se aprende, se adquiere a partir del contacto con otros adultos, con la exposición a un medio lingüístico, etcétera, pero los niños no tienen que esforzarse para aprender a hablar de la misma forma que se esfuerzan para aprender a leer o a escribir. Y esto está derivado porque no ha habido tiempo material para que aparezcan mecanismos neurales de lectura a la escritura o el cálculo. Tenemos, eso sí, un sentido de la numerosidad, pero no sabemos si hay mucho o poco. Eso sí, lo saben más. Se puede comprobar en otras especies, pero no el que
podamos sumar directamente 4 y 5, 9, pues no. Y vamos a estudiar, lo vamos a analizar mediante estudios de neuroimagen o estudios de lesiones o potenciales evocados. Ahora lo iremos viendo. Bien, lo primero, el uso de herramientas. El uso de herramientas es muy curioso porque normalmente los estímulos, para identificar un objeto, tenemos una vía de procesamiento ventral, es decir, que va por ahí, por el lóbulo temporal, y así identificamos los objetos. Pero cuando el objeto es manipulable, la vía es distinta. Interviene ya ahí el lóbulo parietal y también el frontal, es decir, hay una vía ventral para procesar objetos y una vía dorsal para objetos manipulables, como pueden ser las herramientas, de manera que ahí vemos, por ejemplo, cómo las herramientas activan zonas de la corteza parietal y frontal que no lo activan otros estímulos. Bien, hasta tal punto, por ejemplo, que una persona puede, por efecto de una lesión, puede padecer una agnosia visual, incapacidad de reconocer un objeto, pero si toca el objeto ya lo puede reconocer. Es decir, lo que no puede reconocer visualmente lo reconoce porque lleva asociada una manipulación, lleva asociado, bien, esto no es el mejor ejemplo, había traído ahí un destornillador, sería precisamente un destornillador, un martillo, se identifica porque una persona lo agarra y puede hacer el movimiento. Entonces, eso es característico del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Entonces, las herramientas también han dejado su huella. 2 millones de años machacando piedras, digamos, se notan. Y entonces, digo esto porque veremos en el siguiente que además de activarse el lóbulo frontal y parietal, se activa este área. Cuando, por ejemplo, utilizamos herramientas o utilizamos un lápiz haciendo espirales. Entonces, cuando se hacen espirales, aparte de, digamos, de activarse esas zonas que hemos visto, se activa también esta zona. Y esta zona es lo que se llama el área de Broca, implicada en el lenguaje. Pues aparte de estar relacionada con el lenguaje, está relacionada con movimientos, por ejemplo, de un lápiz. Es decir, el lápiz, en ese sentido, es una herramienta inmejorable. Digamos, se beneficia de 2 millones de años de evolución. De manera que cuando una niña hace garabatos, así hace una espiral en infantil, estás, digamos, trabajando el área del lenguaje, el área de las, dentro del área de Broca, el área más relacionada con las sentencias complejas, es decir, con la sintaxis más complicada. Entonces hay ya teorías que están relacionando la aparición del lenguaje y el uso de herramientas, y ya la discusión es la de siempre, ¿qué fue primero? Pero con independencia que fuera primero el uso de herramientas o la utilización del lenguaje, lo cierto es que desde que empezamos a utilizar herramientas estamos activando también circuitos del lenguaje, y eso es algo que habría que plantearse cuando hablemos de los otros soportes. Bien, entonces la conclusión de esto es que las herramientas tienen un tipo de, se ven favorecidas por ciertos circuitos neuronales y el lápiz es una herramienta más. En ese sentido, cuando comentemos las ventajas e inconvenientes, tendremos que recordar que el mero hecho de trazar espirales está activando las áreas del lenguaje, y las espirales no tienen ningún contenido lingüístico, es hacer esto. Pues esto ya sirve. Bien, aquí tenemos el cerebro visto por abajo y nos vamos a fijar en esta circunvolución, aproximadamente a esta altura. Esto es lo que se llama giro fusiforme, y en el giro fusiforme hay neuronas que responden a estímulos, ahora veremos el tipo de estímulos que pueden responder, y entre ellos a las palabras y a las letras. Bien, lo podemos ver mediante estudios de neuroimagen, donde se sitúan electrodos, se recoge la actividad de zonas del cerebro desde fuera, o incluso en algunos casos se han implantado electrodos por necesidades clínicas para estudiar epilepsias, etcétera. Pues se ha visto que es necesario implantar epilepsias no tratables farmacológicamente, había que implantar electrodos para localizar el origen. Bueno, pues ¿qué encontramos? Pues para empezar vemos que este lóbulo, el lóbulo occipital, que es la corteza visual primaria,
y esta zona, que es donde se procesan no ya las líneas, etcétera, sino también ya directamente las secuencias de letras. Es decir, hay que distinguir entre lo que hace el lóbulo occipital, que es sencillamente ver una línea y digamos, responde a la orientación de las líneas. Nos dice si una línea es vertical o horizontal, pero eso no es una L. La L, o digamos, eso es un proceso que se da a continuación, esto tarda unos 100 milisegundos, se da a continuación aquí en unos 170 milisegundos. Pero vamos a ver lo primero que ocurre. Las lesiones occipitales, incluidas esta zona, producen alesia, incapacidad de leer. Se conserva todo el lenguaje, se conservan el resto de destrezas, etcétera, pero se pierde la capacidad de leer. Aquí vemos que la lesión de este paciente, el señor C, por la parte externa del cerebro está en el lóbulo occipital, pero en la cara interna veíamos que llega también este giro fusiforme que vamos a comentar. Bueno, pues ¿qué era lo curioso? Lo curioso del caso es que esta persona que no podía leer escribía, y escribía de forma legible. Está en francés. Hoy, el 17 de noviembre de 1887, me encuentro al hospital de Bicêtre, etc. Se puede leer perfectamente lo que escribía una persona que no sabía, que no puede leer su propia escritura, pero sin embargo la conservaba por completo. Esto nos está indicando que lectura y escritura no tienen que ser necesariamente el mismo proceso, sino que puede darse una separación, en este caso por efecto de una lesión. Bien, pues entonces esto nos está indicando, digamos, los estudios de neuropsicología, los estudios de lesiones nos indican cuál es digamos, la posible localización de los circuitos neuronales, de las redes neuronales mejor especializados. Y por ejemplo, con la colocación de electrodos intracraneales en casos de, digamos, de epilepsias, etcétera, pues se ha visto que esto, que es el hemisferio izquierdo, hay que tener en cuenta que al verlo desde abajo, lo que es izquierda lo vemos a nuestra derecha. Esto es el hemisferio izquierdo, y ahí encontramos, por ejemplo, grupos de neuronas que responden a las palabras que pueden tener sentido o no tener sentido, pero no es, en esta etapa no se procesa, por así decirlo, el sentido, sino sencillamente la secuencia de letras, o que responden a los números. Y son distintos grupos de neuronas. Y en cambio, en el hemisferio derecho responden fundamentalmente a caras o a otros símbolos. Es decir, que ya hay una especialización que se adquiere durante el desarrollo, porque lo único con que contábamos posiblemente de fábrica sea la respuesta a las caras. Y además se sabe que esta respuesta es bilateral en los niños pequeños y en los analfabetos. Y sin embargo ya se especializa en una diferenciación hemisférica, hemisferio derecho para las caras y hemisferio izquierdo para palabras y números. Bien, ¿cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, aquí empezamos con la pornografía. Si presentamos este tipo de estímulos, todo esto es porque tengo que utilizar el único material que tiene, digamos, licencia de uso, de cualquier uso no comercial. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, cómo situando electrodos sobre el lóbulo temporal izquierdo y sobre el lóbulo temporal derecho, hay una respuesta que la llamamos N170, que es esta pequeña onda negativa que aparece en torno a los 170 milisegundos y que nos está indicando que ahí ya hay un procesamiento que es evidentemente preléxico, no hay todavía significado, etcétera, pero ya está respondiendo, por ejemplo, y el experimento se hizo con varones y vemos, por ejemplo, que la mayor respuesta es al desnudo, luego al bañador, luego por último a la cara y por último al coche. Se responde a todos esos estímulos sobre el cuero cabelludo. Es decir, no es una respuesta selectiva, recoge toda la actividad de las neuronas subyacentes, que lógicamente no tiene la misma precisión que si hubiéramos insertado electrodos. Y también vemos una cosa, y es que el hemisferio, aquí ya hay diferencias entre el hemisferio izquierdo, T5, y el temporal, el derecho. Los impares indican hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, en este caso ya estamos viendo, vamos a tener una herramienta que es un potencial, el N170, que nos va a distinguir, que nos va a permitir analizar el procesamiento de palabras, es decir, el primer paso de la lectura. Bueno, estos son los resultados presentados de otra manera, y para estudiarlo nos vamos a fijar
en las letras invertidas. No en este tipo de letras, porque aquí hay una diferencia clara, son letras diferentes, pero vamos a ver qué ocurre cuando se invierten letras, digamos, la misma letra en los dos tipos de presentación. Estas no nos sirven porque son letras diferentes, pero sí las de la derecha. Bueno, pues aquí encontramos que este giro fusiforme, el que hemos visto, responde de forma distinta en adultos y en niños. Los niños hasta no muestran diferencia en la actividad cerebral ante las letras normales y las letras en espejo, ante la C así o la C así. No muestran diferencias. Vemos ahí el centro, los niños, vemos que no hay diferencia. Los adultos sí. Y entonces está la comparación de los adultos menos los niños. Los puntos rojos indican activación de la corteza. Entonces esto nos está indicando que los niños de primaria, hasta el final de la primaria, no aprenden, su cerebro no aprende a distinguir. Naturalmente lo distingue, pero se basa en otros procesos, no en la activación cerebral. Es decir, que es la misma, como vemos ahí en el centro, para las letras invertidas y las normales. Aquí vemos lo mismo, el giro fusiforme, que es este que hemos visto. Aquí vemos cómo responden los adultos. Curiosamente, los adultos responden. Hay una activación más intensa ante la letra invertida, posiblemente sea por efecto digamos, es más llamativa, una letra al revés, entonces hay una respuesta mucho más intensa, pero vemos que en cambio los niños no muestran esa diferencia. Y aquí lo vemos también, el potencial el N170, vemos por ejemplo que en educación infantil, kindergarten, no hay diferencias entre palabras y símbolos en los niños de desarrollo típico, en educación infantil, y empieza a verlas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, estos son símbolos y estos son palabras. Entonces ya empieza a responder, va aprendiendo, según va aprendiendo a leer, va produciendo una respuesta eléctrica mayor a las palabras. Como comparación tenemos abajo niños con problemas, con dificultades de lectura, disléxicos en la terminología del autor, y vemos que la respuesta, las diferencias entre palabras y símbolos aquí es mucho menor que aquí. Entonces esto nos está indicando que la dislexia puede estar relacionada con la actividad cerebral. Y aquí vemos también una correlación negativa entre la cantidad de sustancia gris en el giro fusiforme, visto en una imagen de resonancia, y la velocidad de lectura. Entonces esto es curioso porque esperaríamos justo todo lo contrario, esperaremos un aumento final, pero hay que tener en cuenta que durante la primaria, aparte de formarse en conexiones neuronales, es un proceso de todo conocido, hay otro proceso al que se le presta menos atención, que es la poda. De la misma manera que se forman conexiones, se eliminan las que no, y se pierden neuronas también. Entonces eso puede dar como resultado que una mayor eficacia en la lectura, digamos, suponga una eliminación de conexiones, etcétera, y por lo tanto una disminución de materia gris. Cuanto mejor se lee, menos, digamos, más sinapsis inútiles se eliminan. Entonces, en todo caso, esto está por discusión. Digamos, nos quedamos con el hecho de que el giro fusiforme guarda relación, la sustancia gris, las neuronas del giro fusiforme, con la velocidad de lectura. Bien, entonces si tomamos todo esto en conjunto, veríamos que, por resumir, veríamos que el aprendizaje de la lectura y la escritura debe continuar durante toda la enseñanza primaria, porque en realidad los mecanismos cerebrales se estabilizan al acabar la primaria. Entonces, el pensar que la lectura y la escritura es como un programa que se instala en la infantil o en primero de primaria y que ya no necesita actualización, no casa bien con este tipo de resultados. Es decir, se necesita una instrucción más sistemática en lectura y escritura durante toda la primaria, para conseguir que el desarrollo cerebral sea este. Es decir, una cosa es que se puede enseñar, se puede eliminar la escritura en espejo, y otra cosa distinta es que la respuesta cerebral a la letra en espejo aparezca, por ejemplo, en segundo o tercero de primaria. Se elimina la escritura en espejo en primaria, pero no por la activación cerebral, por otros mecanismos, con lo cual deberíamos reforzarlo. Si queremos una buena lectura en secundaria,
debemos tener en cuenta que los mecanismos neuronales de la lectura y la escritura se están desarrollando durante toda la primaria. Y también dicho de otra manera, lo que estamos viendo, si unimos, por ejemplo, la utilización de herramientas con todo este tipo de resultados, lo que vemos es que el escribir a mano, el lápiz, está activando constantemente, es decir, que el lápiz está haciendo cerebro. La escritura, la lectura están haciendo cerebro, porque todo esto no existía no existía en el curso de la evolución y no existe en un niño de poco. Todo esto es una construcción que se va basando en la experiencia y por lo tanto habría que plantearse qué tipo de experiencia debe tener un escolar en primaria si queremos que el desarrollo cerebral sea el adecuado. Bien, pues entonces eso ha dado lugar a una cierta preocupación en otros países. Por ejemplo, aquí tenemos el Wall Street Journal, que no es precisamente cualquier periódico, cualquier revista, y se planteaba en 2010 cómo la escritura manual entrena o desarrolla el cerebro. Bien, entonces lo vemos aquí, ahora ya no hablamos de lectura, hablamos de escritura y vemos que hay 3 áreas cerebrales que se estimulan cuando el sujeto escribe y solo cuando escribe. Es decir, no se estimulan cuando realizamos otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, si hago esto o hago cualquier movimiento con la mano, no estoy estimulando áreas de la corteza motora y premotora, pero no estas. Estas son específicas de la escritura. Una zona del parietal y 2 zonas de la corteza premotora. Bien, pues lo que vamos a ver aquí es cómo se puede ver la importancia de la escritura en el cerebro frente a otras actividades como el dibujo. Ahí vemos la comparación de escritura y dibujo. Vemos que en el hemisferio izquierdo las zonas rojas y amarillas indican una mayor activación. Vemos, por ejemplo, que la escritura activa mucho más que el dibujo. Entonces, dicho en otros términos, cuando escribimos estamos haciendo más cerebro que cuando dibujamos, cuando hacemos otro tipo de actividades. Y todo esto es dibujo, escritura de tipo manual, o sea, escritura a mano. Bien, entonces, dibujo, tamborileo, movimientos de dedos, etcétera, no es lo mismo. La escritura como tal es distinta desde el punto de vista cerebral de otras actividades manuales. Eso conviene no olvidarlo. Aquí lo vemos también representado, aquí vemos qué ocurre si se hace con la mano derecha o la mano izquierda y vemos el mismo tipo de diferencias. Ahí vemos, por ejemplo, la corteza premotora dorsal, qué ocurre cuando escribimos con la mano derecha o con la mano izquierda y qué ocurre cuando dibujamos con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces comparamos, por ejemplo, estas 2 columnas con estas 2 y vemos la diferencia. La escritura vuelve a ser más eficaz que otro tipo de actividades motrices como puede ser el dibujo. Bien, y entonces si vamos ya al problema de la comparación entre letra manuscrita, digamos letra cursiva, letra suelta y el teclado, pues resumiendo una serie de experimentos que demuestran que en primer lugar, cuando vemos una letra cursiva unida, se estimula más la corteza motora. Estamos hablando de leer, pues la lectura estimula la corteza motora, y eso es cuando decía que son procesos interdependientes. Cuando esta girofusiforme se activa, hay conexiones que también activan las zonas motoras que acabamos de ver. Es decir, que esto estamos diciendo que son áreas que se activan al escribir, pues también se activan cuando leemos. Y se activan más cuando leemos escritura que cuando, digamos, escritura manual, es decir, la cual se reconoce tal, que cuando presentamos un texto como el que estamos viendo ahí, letras impresas. Es decir, que en cierto modo lo que interpretan es que el cerebro reacciona a la propia escritura y reconoce que eso es una escritura hecha a mano, y entonces hay una especie de resonancia. El cerebro responde como si yo estuviera escribiendo eso, pero en cambio, como yo no soy capaz de hacer este tipo de letra, no se activa mi corteza motora y premotora. Es decir, solo la semejanza entre la escritura que yo veo así, digamos, permite que mi corteza motora de una forma silenciosa resuene y se active como si yo realmente estuviera escribiendo. Eso es un fenómeno muy normal cuando muchas veces el cerebro responde de la misma manera. Si pensamos
si hacemos una acción que si la pensamos. Por ejemplo, si yo hago esto, estoy activando la corteza motora, lógico, porque tengo que mover los dedos, pero también la corteza premotora. Si mantengo la mano así y pienso en el movimiento, activo la corteza premotora, es decir, basta con pensar el movimiento para que se produzca una activación cerebral. Con pensar que estoy no realizando físicamente el movimiento, sino sencillamente imaginándolo. Eso ya activa. Pues de la misma manera, cuando leo una letra escrita a mano, activo la corteza motora que utilizaría para escribir a mano. Más que cuando leo un texto como este, digamos, que no, en el cual, digamos, no tengo ninguna experiencia asociada. Yo no sé escribir eso, no escribo así, y por lo tanto mi corteza motora y premotora no responde, porque yo nunca he escrito una cosa así. En cambio, sí he escrito a mano y se activa de esa manera. Luego, el aprendizaje activo, es decir, cuando le decimos el trazar la letra, aprender una letra trazándola, estimula mucho más el cerebro en su conjunto que el aprendizaje pasivo. Escribir una letra en la pizarra y decir la A. Entonces se aprende a leer, pero la activación cerebral es menor. Cuando uno hace la A, aprende más que cuando ve la A en la pizarra. Eso es otro detalle que se ha encontrado. Y por último, si queremos enseñar nuevas letras, por ejemplo, letras de otro idioma, de otro alfabeto, quiero decir, pues se han hecho experimentos y que se ve que el aprendizaje es mejor cuando se aprende a escribir a mano que cuando se utiliza un teclado. Si yo pongo, por ejemplo, letra de bengalí, pongo por caso, o cualquier idioma que no tenga, o del tailandés, cualquier idioma que no tenga un alfabeto latino, o el ruso mismo, pues aprendo mejor si escribo las letras a mano que si utilizo un teclado para escribirlas. Y eso se nota también en la respuesta cerebral. Entonces, otro resultado, la imagen en espejo, se discrimina mejor entre letras que se están aprendiendo y su representación en espejo cuando se hace a mano que cuando se utiliza un teclado. Es decir, si yo enseño a escribir una letra nueva de un alfabeto que no conozco, si lo aprendo a mano es distinto que si manejo un teclado. Cuando se aprende a mano se reconoce mejor la orientación que cuando se echa un teclado, que en último término el movimiento no es más que pulsar una letra. Y luego este último resultado, niños que todavía no han aprendido a leer, se les enseña durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, unas letras, y eso mediante un teclado o mediante la escritura manuscrita. Entonces no saben leer todavía, han aprendido sencillamente durante un periodo corto de tiempo, han trabajado unos caracteres. Bueno, pues entonces la activación de giro fusiforme durante la percepción de las letras solo se da en la escritura manuscrita, no se da en el teclado. Entonces, como esto hay una serie de investigaciones, la mayoría demuestran que, o sea, no hay ninguna que demuestre una ventaja del teclado sobre la escritura manuscrita, y en cambio sí hay una cierta cantidad, una gran cantidad, porque no es fácil investigar esto, pero demuestran que cuando hay ventaja es siempre de la escritura manuscrita sobre el teclado. La explicación, pues para muchos autores radica en lo que hemos dicho al principio. Cuando uno escribe, la escritura es analógica, realiza un movimiento diferente para cada letra. En cambio, cuando pulso un teclado es el mismo movimiento, aunque en distinta representación espacial. Entonces, no es neutro, parece que no es neutral el método de aprendizaje, que cuando hacemos el movimiento aprendemos más que cuando pulsamos las teclas. Y evidentemente, si relacionamos, por ejemplo, esto que hablábamos de la imagen en espejo, hay que tener en cuenta que durante toda la primaria todavía el cerebro está aprendiendo a responder a las letras, digamos, con su presentación típica y su presentación en espejo. Eso con la escritura manuscrita. Si cambiáramos, por ejemplo, en el teclado, cabría preguntarse si, digamos, eso puede incidir negativamente en la discriminación de las letras. Bien, en cualquier caso, bueno, también es importante señalar esto. En las personas que tenían alexia, como digamos, la imposibilidad de leer, el poder trazar la letra, o sea, no pueden leer, pero si pueden hacer el movimiento con el dedo, pueden deletrear, pueden reconocer las palabras letra a letra. Y eso, por ejemplo, se ha visto en distintos trabajos. Aquí traigo uno de
de Lisa Cipollotti. Entonces, por ejemplo, cuando una persona con alexia tenía las manos libres, podía, lo que hacía era trazar sobre su rodilla lo que estaba viendo, entonces reconocía palabras de 4 letras y de 5 letras con un cierto porcentaje de éxito. Cuando se le pidió que juntara las manos, el porcentaje disminuyó. ¿Por qué? Porque no podía escribir, no podía trazar la letra sobre su rodilla. Al inmovilizarlas, el porcentaje de aciertos disminuyó, y de hecho uno de los ejercicios siempre, la recuperación de la letra, es la escritura, trazar las letras para recuperar la lectura. Entonces, bien, todo esto, digamos, son investigaciones que se han hecho en laboratorios, en universidades y tal, y que habría que preguntarse, digamos, qué es lo que opinan las multinacionales, porque al fin y al cabo son las que están dirigiendo el cotarro y las que están haciendo que se compren tabletas en los colegios, etc. Pues es muy curioso, por ejemplo, el que Microsoft haya financiado una investigación en la Universidad de Trondheim, en Noruega, que es una universidad bastante competente, y aquí tenemos, por ejemplo, es un estudio de electroencefalografía. Aquí tenemos el casco con los electrodos y vemos que la chica está escribiendo en una tableta con un estilo, etc. Bien, y entonces los resultados fueron estos, los publican los dos autores y tal, y el título hace referencia a una frase de los monasterios benedictinos: solo tres dedos escriben, la frase completaría, pero todo el cuerpo trabaja. Eso decían los copistas. Aquí han cambiado, en vez del cuerpo ponen el cerebro y tal, y se preguntan si la pluma sigue siendo más poderosa que la palabra, en el sentido de tal. Bueno, pues entonces lo que defienden los autores del experimento, y lo incluye Microsoft en su página web, no en cualquier cosa, dice que la forma tradicional de tomar apuntes debería mantenerse, tomar apuntes a mano y tal. Lo único que dice, y ahí está Microsoft, es que eso debe hacerse con las nuevas tecnologías, es decir, con su tableta. Y ahí es subrayado, pero no necesariamente a costa de nuestros dispositivos digitales. Es decir, defienden estos resultados que demuestran que se activa más el cerebro cuando se escribe a mano que cuando se escribe con un teclado. Lo interpretan en el sentido de decir, bueno, pues vamos a promover el uso de la escritura manual utilizando nuestros dispositivos. Y por eso dicen, no necesariamente que sigan tomando apuntes, pero por favor que compren nuestra tableta, que al fin y al cabo es lo único que nos interesa. Entonces, bueno, lo dicen así claramente. Entonces, y es Microsoft. Pero también, por ejemplo, Apple. Apple, es una lástima que no haya pero se puede buscar en YouTube, se puede buscar en una presentación que hizo en el año 2007, donde decía que un estilo o un lápiz, para nada. O sea, nunca Apple fabricaría. Bueno, pues eso lo decía Steve Jobs en el año 2007. Totalmente opuesto al uso de cualquier tipo tal. Decía que las pantallas deberían ser táctiles, en todo caso, y manejarse con el dedo. Pero ya digo, en esa frase, literalmente dijo eso. ¿Quién quiere un lápiz? ¿Quién quiere un estilo? Tienes que cogerlo, tal, luego lo pierdes, etc. Dice claramente, nadie quiere un estilo, nadie quiere un lápiz. Eso está... ¿Qué? Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto es el año 2007. En el año 2015, Apple tiene ya su propio lápiz. Es decir, naturalmente habría que preguntarse qué hubiera ocurrido si Steve Jobs no hubiera fallecido. Pero desde luego, como compañía, ya tienen su pencil, su estilo, a pesar de lo que dijera Steve Jobs en el año 2007. Es decir, que en último término lo que quiero plantear con esto es que la distinción que hacemos entre escritura manual, manuscrita, y escritura digital, en el fondo, no es una distinción realista y muchas veces obedece a intereses de otros tipos. Pues, por ejemplo, vender tabletas en los colegios, pizarras digitales, etcétera, cuando en realidad las grandes compañías, Microsoft y Apple, están reconociendo implícitamente
que la escritura manual tiene sus ventajas y que lo único que tenemos que cambiar es el soporte. Es decir, que lo que está anticuado es el papel, pero desde luego sus tabletas y tal, en absoluto, y es lo que defienden. Bien, entonces esto nos plantearía qué debemos enseñar a escribir y cómo. Bueno, básicamente se sabe que la escritura enlazada, esta que se une una letra a otra, es preferible a la escritura de tipo script, con la salvedad de que si luego se va a aceptar en el colegio este tipo de letra, entonces mejor se comienza por ella. Porque invertir todo el tiempo que se necesita en la escritura enlazada, etcétera, para luego desecharla, no tiene ningún sentido. Entonces, se sabe, por ejemplo, que los alumnos que escriben en escritura cursiva, hay una relación entre la fluidez, la cantidad de palabras y el número de errores. Cuanto más palabras, una escritura más fluida, menos errores. Todo esto en segundo, un estudio que se hizo en Quebec, en Canadá. Y luego la escritura cursiva predice el 41% de las diferencias en lectura. Es decir, cuanto mejor escriba una alumna, mejor va a leer. Un porcentaje, digamos, una predicción, un 41% de las diferencias. En cambio, la escritura suelta, primero, no que relaciona el número de palabras y el número de errores. No hay relación. Es decir, el hecho de escribir no se desarrolla una imagen de la palabra, y yo no sé, por ejemplo, si con la escritura suelta, si poner BR, eso me obliga tengo una memoria motora para eso, pero en cambio, si hago suelto, puedo poner VR. Es decir, escrituras imposibles en cursiva, pues no lo son en script, porque como no va unido, no hay nada que me rechine cuando escribo la V y luego la R. En cambio, escribir VR, hagan la prueba, escribir VR cuesta. Y cuesta porque no tiene una imagen, tiene un programa motor, y entonces eso es precisamente la gran ventaja de la escritura cursiva. Y por eso es un derroche en que en tercero, en cuarto, en quinto, por voluntad propia, se decide abandonar la cursiva. Pues para eso, todo el tiempo que se ha invertido. Y luego, en alumnos de cuarto a séptimo grado en Estados Unidos, es decir, de los 10 a los 13 años, se encuentra una relación. La escritura cursiva es la única que predice la ortografía y la composición. O sea, no solo la ortografía, el deletreo, el poner las letras adecuadas, sino también la calidad de la escritura en séptimo curso. Estamos hablando ya con el equivalente al primero de la ESO. La escritura cursiva sí predice, la escritura suelta no. Entonces, lo que nos está diciendo todo esto es que la cursiva es una escritura más rica desde el punto de vista de tanto para la escritura como para la lectura. Y en ese sentido, por ejemplo, si sabemos que una persona escribe bien, tiene una buena escritura cursiva, podemos predecir que también su ortografía y también la redacción va a ser mejor. En cambio, con la letra suelta no nos dice nada. La letra suelta no correlaciona, no tiene valor predictivo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a una serie de recomendaciones. Pues, por ejemplo, en educación infantil, evitar las caligrafías, evitar la forma y dar prioridad al movimiento, comenzando con movimientos globales, movimientos amplios, en pizarra, en el suelo, en el aula de psicomotricidad, etcétera, tamaños grandes, ¿no? Porque sabemos que el control digital fino se adquiere posteriormente. Sabemos también, como hemos visto antes, que el aprendizaje multisensorial estimula más el cerebro. Entonces, por ejemplo, no basta con que la profesora trace una letra en la pizarra, sino que toda la clase debería seguir a la profesora, y cuando se va haciendo la pizarra todos los niños con su dedo hacer la en el aire y decir A, por ejemplo. Eso es un método muy sencillo de poner digamos, de introducir en algunas clases. ¿El qué? Y económico, ¿verdad? Bueno, naturalmente. Ya, pero claro, o sea, volvemos a lo de siempre. Si las editoriales lo que quieren es que se compren sus cuadernos. Escribir en el aire no gasta nada. Bien, también antes de pasar a la escritura en letra pequeña, ya digamos en un cuadrículo, en pauta, comprobar que se tiene un nivel de integración visomotriz adecuado. Es decir, por ejemplo, que sabemos copiar una X, que cuando hay una X aquí, el niño o la niña hacen la X sin ningún problema. Y luego, por último, comenzar con las letras mayúsculas, que son mucho más sencillas. Eso, perdona, que ¿es posible o no explicar
explicaría un poco por qué al principio nos escandalizábamos todavía, porque según esto, que ya con niños de 3 años hubiera una cierta, habría que ver cómo, de las letras mayúsculas. ¿No te acuerdas al principio que nos recordabas de cómo? Sí. Independientemente de que si te acuerdas o no, una letra mayúscula, pues a lo mejor es todo menos una letra, pero en fin. ¿No? ¿Qué dices ahí? Comenzar con una letra. Sí, me refiero a este tipo de ejercicios, pues es primero ¿Te recomiendas eso? Sí. Pero al principio recuerda que indicabas que, en fin, en alguna legislación o tal aparecía y lo veíamos como una especie de contrasentido. Eso me parecía que tú indicabas. No, creo que no he hablado. En los 3 años aparecieran letras mayúsculas. No sé si he hablado. ¿He dicho algo de eso? Y las letras mayúsculas. No, Vamos, que no tiene importancia. No recuerdo haber hablado de eso. También puede ser que me falle la memoria. No, está sobre la pantalla, puedo recuperar. Bueno, ahora lo veremos después. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer en los colegios? Lo primero, que los colegios tuvieran un plan de alfabetización, no como entiende la Academia de Alfabetización, que sencillamente sería primero de primaria y segundo, sino un plan completo, lo que podríamos traducir por literacia, una palabra que suena mal, pero que habrá que acostumbrarse, donde podríamos introducir, por ejemplo, la escritura académica, la escritura científica, etcétera. Evitar, por ejemplo, que palabras como autótrofo o heterótrofo, o peor todavía, heterocerca. Decir que la cola, eso se ve en primero de secundaria, que la cola de un pez es heterocerca. Pues que ya tuviera una base, una alumna tuviera una base para empezar a entender ese lenguaje. Es decir, una alfabetización o una literacia que abarcaría la lectura, la escritura y el cálculo. Luego también una mayor atención a las dificultades de escritura. Normalmente en algunos colegios solo se presta atención a la escritura cuando hay dificultades de lectura. Te tienen que darse los dos tipos de dificultades tal. Si no, lo que se hace es lo de siempre, mejor esa letra y haz caligrafías. Y mandar para el verano cuadernos de caligrafía, etc. Yo soy autor de cuadernos de caligrafía y digo esto, tiro piedras contra mi propio tejado. Pero creo que las caligrafías por sí solas no resuelven nada. Si nos enseña cómo hay que hacer las cosas. Y luego lo tercero, pues prestar atención a condiciones como puede ser la propia zurdera, etcétera, enseñar en estos casos la colocación del papel, etcétera, y prestar, por tanto, una mayor atención a los niños y niñas que se tienen en la propia clase. Y luego, a nivel individual, habría que buscar prestar atención a las disgrafías, los trastornos de escritura, a las dificultades de coordinación motriz, que suelen repercutir también en la escritura, y un último problema que debería considerarse es la relación que existe a veces entre los niños con altas capacidades y problemas de escritura. Entonces ahí en estos niños las dificultades de escritura son doblemente incapacitantes, porque ahí sí que el cerebro va por un lado y la mano va por el otro. Y entonces esto es un ejemplo de cómo basta un programa de 10 minutos al día durante 8 semanas en segundo de primaria para conseguir resultados, 10 minutos al día. No estamos hablando de algo que no quepa en la actividad de un colegio, 8 semanas. Y esto es un trabajo que hice, por ejemplo, en un colegio. Esto es la fluidez de escritura en primero, antes y después de un programa de unas 8 semanas, donde solo había un día, una intervención en el colegio, un día, y el resto tenía que hacer un trabajo en casa, que lo harían o no, lo hicieron a medias. Tal, pues se ve cómo puede cambiar, con un mínimo esfuerzo, cómo puede cambiar la fluidez de la escritura en primero y en segundo, eran los 2 cursos. O, por ejemplo, en una reeducación de escritura, un alumno de primero de ESO que tenía una velocidad una fluidez muy lenta, 80 letras, además letras sueltas, etcétera, pues con un mínimo de trabajo, pues cambió a una fluidez mayor, 120 letras, y como vemos un tipo ya de escritura más adaptada a lo que luego va a necesitar. Y en el caso de las dificultades de coordinación motriz, ya voy acabando, la recomendación que hacen en muchos libros y muchos autores es sustituir la escritura por el teclado, y entonces presentar los trabajos y tal. Desde mi punto de vista eso es erróneo, o no es lo mejor. No, erróneo no es lo mejor. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que la escritura y el dibujo actúan sobre el cerebro, ¿por qué renunciar
porque un niño tenga problemas de coordinación motriz, sea torpe con las manos, etc., ¿por qué renunciar a la escritura como terapia? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, este alumno, unas dificultades de coordinación motriz severas, aprendió a escribir en segundo de primaria, le enseñé a escribir en segundo de primaria, y en tercero hizo esto. Como vemos, son unas gráficas malas desde el punto de vista de tal, pero que consiguió aprender a interpretar gráficas, etc. Luego, a partir de ahí, lo hace ya con PowerPoint. Pero este trabajo de todos los lunes poner, son las puntuaciones de la liga, ir poniendo los puntos que sacaba cada equipo, fue lo que le enseñó a percibir y a interpretar las gráficas y a manejar el espacio, que es lo que decíamos. Y por último, citaré a Cajal, nos dice que cada persona somos responsables de nuestro cerebro y depende de cómo lo trabajemos, tendremos un resultado u otro. Entonces, como estamos en Navidades, una última recomendación: si quieren que un niño esté entretenido, cómprenle una tablet. Pero si quieren que tenga un cerebro, la mejor solución sigue siendo esta. Para tener un buen cerebro, esto es lo mejor que se puede regalar. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Participación. Muy bien. Y ahora vamos a iniciar un turno. Bueno, pues sí, a ver. ¿Alguna pregunta? Sí. Se oye, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pasa a los niños, a los disléxicos? Los disléxicos se ha discutido mucho y tradicionalmente se decía que era un problema relacionado con la lateralidad, con el desarrollo de la preferencia manual, etc. Se ha visto que no, se ha visto que en la dislexia hay diferencias en la activación cerebral. Concretamente, se han encontrado, en los pocos casos en que se puede hacer una autopsia, se han encontrado migraciones neuronales anómalas. Y eso hace que la corteza se active de distinta manera. Por ejemplo, en una diapositiva hemos visto cómo lo que se ve es que los disléxicos activan más el hemisferio izquierdo y el derecho. Hay una representación bilateral. Entonces tardan. Y por otro lado, activan menos el giro fusiforme y activan más la corteza frontal. Entonces eso está indicando diferencias en la activación cerebral. Y lo que se ha visto es que los programas exitosos, que los hay, en el caso de la dislexia, se produce un reajuste de la actividad cerebral, de manera que al final los disléxicos acaban activando el cerebro, aunque de forma distinta al lector típico. Entonces hoy por hoy se piensa que no tiene que ver nada con la lateralidad, etcétera, sino que es más bien un problema de la estructura y la función cerebral. No sé. Sí, pero es decir, aunque se corrija la dislexia, sigue actuando de forma diferente. Sí, bueno, la dislexia, corregirse del todo no se corrige. Es decir, algún autor resume su trabajo diciendo que lo que consiguen es pasar de un disléxico a un mal lector. Que la intervención lo que consigue es sencillamente pues que el niño pase de leer 40 palabras por minuto, que es algo habitual en un disléxico, a leer, por ejemplo, 100 o 110, cuando otros niños leerían ya 140. Entonces, me parece que la intervención no soluciona todos los problemas, pero por lo menos los lleva a un nivel aceptable. Entonces ya no va a ser buen lector. Si lees 100 palabras por minuto, va a ser más lento que tus compañeras, etc. Pero ya es suficiente para poder, por ejemplo, seguir los estudios. Entonces de eso se trata, de hacer de un niño que lee muy mal, hacer un lector, digamos, por debajo de la media, pero al fin y al cabo las medias significan eso, que la mitad de la población va a estar por debajo. O sea, no podemos pensar siempre en los que están por encima. Hola, buenas tardes. Agradecerle su presencia y su interesante charla. Me ha quedado una cosa que no he entendido muy bien. ¿Qué quiere decir que trabaja en la cursiva hasta un momento determinado de la ESO y luego la abandona? No. ¿Por qué? No, de la primaria. El abandono es en primaria. ¿El por qué? Pues... ¿Por qué otro tipo de...? La razón del abandono, cuando hablas con los propios escolares, es que la letra cursiva es de los pequeños.
Y entonces es una forma, es como un rito de paso. Yo lo interpreto en ese sentido. Pues es lo inexplicable de eso, que se da. O sea, eso basta con ir a unos colegios y pasar una prueba a lo largo de... Yo lo he hecho en 4 colegios y en todos se da el fenómeno. Es decir, a no ser que lo prohíban expresamente el colegio y que insistan las profesoras, etcétera, se da. Y se da pues de una forma espontánea. Como me decía una madre, me ofreció los cuadernos, que los conserva, para ver cómo una semana su hija estaba escribiendo en cursiva y a la semana siguiente de repente cambia por completo la letra. Entonces, explicación ninguna, o sencillamente esa, el que consideran que es la letra de los pequeños y nadie les dice nada y nadie les obliga, con lo cual al final es un proceso no solo doblemente oneroso, no solo porque se pierde el tiempo en enseñar la cursiva, sino porque la letra que adquieren es una letra que se autoenseñan, con lo cual es un proceso poco eficaz. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, ya letras idiosincrásicas. Estoy pensando, por ejemplo, la I con un punto gordo encima, o por ejemplo la U en forma de herradura, o la N también en forma de herradura. Eso es algo que aprenden. ¿De quién? Pues de otros compañeros o algo así, porque no se enseña. Y sin embargo, en sexto de primaria, por lo menos en 4 colegios de Madrid que conozco, y por lo que he visto en muchos más, es ya mayoritaria la letra suelta. Y en la universidad, que eso sí tengo experiencia, ya es una minoría la que escribe en cursiva en la universidad. Quienes llegan a la universidad hacen letra suelta ya, en su inmensa mayoría. Y ahí sí no tengo datos, pero sí tengo años y años de exámenes corrigiendo y sé lo que... Profesor, quería preguntarle si nuestro cerebro ya aquí a estas alturas de la vida mejora, por ejemplo, no sé, escribiendo un folio todos los días y leerlo. Copiarlo. Vamos a ver. Y leerlo, lo digo porque Vamos a ver. yo a eso me apunto. No. De que mejore yo me apunto. No se sabe si mejora o sencillamente no se deteriora. Pero, es decir, lo que está demostrado es que hay una serie de actividades que, digamos, enlentecen el declive cognitivo, y el declive, no solo el declive cognitivo, sino el declive cerebral. Entonces es muy curioso, por ejemplo, un libro que trata un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre unas monjas que llevaban 60 años en el convento más. Entonces se encontró una relación entre la longevidad y lo que habían escrito a los 20 años. La escritura, no la caligrafía no tal, sino el contenido, lo que llamaban densidad proposicional. Entonces las recomendaciones en ese sentido para serían ejercicios, digamos, que pongan a prueba la capacidad cerebral. Entonces, ya digo, en el caso del estudio de las monjas se encontraron, se hizo la autopsia a más de 200 y se sorprendieron porque había monjas que por el estado de su cerebro deberían tener un Alzheimer ya brutal y sin embargo tuvieron una vida activa y saludable hasta su fallecimiento. Es decir, que en ese sentido la escritura, o por ejemplo otras actividades como la caligrafía china, en China lo practican mucho, o por ejemplo estudiar idiomas, no solo por el hecho de estudiar, sino por no quedarse en casa. Entonces todo eso repercutía favorablemente en el sentido de conseguir un mejor envejecimiento, tanto desde el punto de vista físico, como desde el cognitivo, como cerebral. Entonces, yo no sé si mejora. Hay un tema que se ha estudiado poco y es un cierto número de neuronas del hipocampo. Se calcula en ratas, se forman 10.000 nuevas neuronas cada día y se ha visto que esas neuronas solo se mantienen si se realizan aprendizajes complejos. Si no hay aprendizaje, esas neuronas mueren, surgen y mueren en cuestión de una semana o 2. Entonces lo que se ha visto es que todavía existe una cierta potencialidad de aprendizaje y en ese sentido pues el no abandonar la actividad y mantener por ejemplo la escritura pues sí es positivo y de hecho en la rehabilitación neuropsicológica
una de las herramientas más eficaces es la escritura. Cuando una persona tiene una lesión cerebral, del tipo que sea, el escribir siempre ayuda. Entonces, si me permite, quería comentarle una. Sí. Por ejemplo, no sé, estoy leyendo y a lo mejor veo pues, una frase que me ha gustado, ¿no? Que me parece que la persona que la ha escrito es una maravilla. Cojo y la copio y la leo y siento cierto placer al hacerlo. O sea, no sé si esto es... No, quiero decir, la leo, y cuando la leo de lo que yo he escrito, de lo que he copiado, como que la entiendo todavía mejor que cuando la he leído. Había un refrán latino que decía que escribir es leer 2 veces. Entonces, claro, cuando uno escribe es como estar repitiendo, entonces, claro, es cuando encuentra el valor a algunas cosas. Muy bien, no, por ahí es que habían pedido por ahí. No, es que... Bueno, muy interesante. Lo que pasa es que el término escritura, pues francamente cuando al leer el título, vamos, la lectura y la escritura, yo pensé que te ibas a referir más bien a la escritura ya como composición de textos, por muy sencillos que fueran, incluso en niños muy pequeñitos. Sí. Entonces yo creo que aquí más bien se ha hablado de grafía. Entonces, incluso cuando se habla de escritura al dictado o copiado, y se habla de una velocidad de escritura que no había oído en mi vida, es decir, eso en 50 años, que creo que tiene que ver con el tipo de pruebas, porque efectivamente es muy fácil de corregir. Eso lo puede hacer no sé, y yo creo que se habla en relación con el montaje de las pruebas de evaluación, pero en fin, donde no. Y porque yo creo que además es una tarea muy tardía ya, el niño de sexto de primaria, la velocidad de escritura como el número de letras que un niño escribe por minuto. Yo no sé los profesores actuales, yo hace 10 años que me he jubilado y además sé que en 10 años las cosas se renuevan mucho y tal, pero es que yo creo que no tiene sentido. Lo que sí es verdad es que es una prueba muy fácil de hacer, muy fácil de corregir, con unos resultados. Por cierto, me has hablado de diferencias, si las diferencias eran significativas o no. Yo creo que es una tarea absolutamente tardía, ¿no? Salvo en casos con graves dificultades de aprendizaje, pues porque ha habido, pero vamos, el alumnado normal. Entonces, si esas son las pruebas que hacen, aquello de que lo que puede empeorar, empeora a medida que va pasando el tiempo. Entonces yo creo que bien, porque además la grafía, la grafometricidad, bueno, pues, lo del copiado, pues como tarea de grafometricidad o para ayudar a pensar o tal, pero en niños solo lo justito, y lo que es al dictado, con esas pausas que indicaban ahí que ni siquiera respetaba las frases, sino que como mucho los sintagmas, cuando los que hemos sido profesores, claro que hacíamos dictados a niños de 13 a 14 años, pero ensayábamos de 1000 maneras, era toda una frase completa, les invitábamos a que primero la recordaran mentalmente, que luego la escribieran, con lo cual ya de paso aprendían a escribir en la sintaxis, etcétera, aprendían también a redactar. Quiero decir que todo eso me parece muy mecánico y me parece un retroceso, pues, vamos, de 50 años, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Es decir, eso no, pero que no tiene que ver, yo no sé los profesores hasta qué punto aceptan ese tipo de tareas, y ese comentario sí quería hacérselo. Luego lo que es la escritura como composición de textos, incluso cuando ya el niño es muy pequeño y de toda aquella manera, me parece muy interesante. De tal manera que creo que lo que es la primera parte no tenía mucho que ver con las recomendaciones que das al final, que me parecen, honestamente, me parecen muy acertadas y muy interesantes. Y que si te animas a hablarnos de los procesos de lectoescritura ya como composición de textos, lectura comprensiva, estrategias de escritura, estrategias de lectura, etc. Yo creo que serán las estrategias aplicadas a estos procesos, entiendo que son muy interesantes. Yo no es por nada, en el 92 ya hice la tesis doctoral sobre eso, o sea, que mira que ha pasado tiempo ya. Bien, por un error en el título de la conferencia, yo había propuesto hablar de la enseñanza de la escritura
y al final salió la lectura, también se mezcló por mí y tal, pero no era mi intención, entre otras cosas porque no había tiempo. En relación a las cuestiones de fondo, en la escritura en realidad, y eso en una hora no se puede desarrollar, hay dos tipos de procesos: los procesos mecánicos, que son como su propio mecánicos, y los procesos sustantivos. Entonces, claro, los procesos sustantivos son, en último término, los más interesantes, porque son la redacción, donde entra la composición de textos. Entonces, centrarse solo en los procesos mecánicos podría ser una tarea inútil, de bajo nivel, etcétera. Pero se ha demostrado en un gran conjunto de investigaciones que los procesos de sustantivo, la composición, etcétera, está estrechamente relacionada y en muchos sentidos constreñida por los procesos mecánicos en los distintos niveles de la enseñanza, de manera que investigaciones, por ejemplo, de Perverly en Gran Bretaña demuestran que la fluidez medida de esta forma o de formas parecidas en estudiantes universitarios, no estoy hablando de primaria, estoy hablando de la fluidez, por ejemplo, en la copia de letras o en sencillamente el del alfabeto, ABCD, la rapidez con la que se escribe el alfabeto, solo esa prueba ya diferencia la calidad de la composición en estudiantes universitarios, hasta tal punto que se planteaban los autores, si no, vistas las dificultades que encontraban estudiantes, y de Gran Bretaña, no estoy hablando vistas las dificultades, si no, habría que cambiar o el sistema de enseñanza o el sistema de evaluación, una de dos. Pero entonces no estoy de acuerdo en que los procesos mecánicos, entonces, por poner un ejemplo que se puede entender, para conducir bien, ahí es necesario planificar, etcétera. Pero lo primero que es necesario es saber manejar el cambio de marchas. Pues en este sentido ocurre lo mismo, solo que no es algo que se dé exclusivamente en los primeros años de primaria, es que se está dando en los distintos niveles. Entonces, yo la investigación que he hecho, primero decir sí, las diferencias eran significativas. No lo he explicado aquí por no aburrir demasiado, más de lo necesario, pero eran diferencias significativas. Con 64 alumnos, una diferencia de un punto, y con esas desviaciones típicas da diferencias significativas. Utilicé la prueba de Mann-Whitney y también estadística paramétrica en cualquiera de los dos casos. Pero bueno, yo no me dedico a la investigación de este tipo, lo hago sencillamente, me gusta la escritura, entonces hago algo que sea viable y que pueda hacer yo sin ningún tipo de financiación, etcétera, yendo a unos colegios y pidiendo permiso, cuando me lo dan, pues pasando unas pruebas, procurando interferir lo menos posible. Pero desde luego, en lo que no estaría de acuerdo es el que no tenga importancia en estudiar los procesos más mecánicos, cuando sabemos que hay una correlación muy alta entre los procesos mecánicos y los procesos sustantivos.